Buenas noches, estimados estudiantes. Me confirman el audio, por favor, y si logran visualizar mi pantalla. Sí, se ve. Mis buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Miss. Sí se ve. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos trabajado la clase pasada. ¿Quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado del sustantivo. Ya, ¿no? ¿Qué es un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo, chicos? A ver, ¿quién recuerda? Sustantivos son palabras que sirven, Miss, ¿Ya? ¿Qué sirven? ¿De para qué sirven? designar personas, animales, lugares, cosas, ideas y sentimientos. Ya, muy bien. El sustantivo es la persona, ¿no? La persona, animal, objeto o cosa de quien nosotros hablamos, ¿cierto? Hemos visto diversas clasificaciones del sustantivo Sí, y el sustantivo es uno de ellos. Forma funcional y semántica. A ver, si yo digo Luis come manzanas, ¿qué tipo de sustantivo estoy usando ahí? Sustantivo propio. Sustantivo propio. ¿Cuál es? Luis. Luis. Y si yo digo los niños tienen muchos amigos, Es un sustantivo común. como muy bien. Si yo digo, por ejemplo, la vecina tiene una jauría. Sería sustantivo. ¿Qué tipo de sustantivo tendríamos? común. ¿Común? ¿Cuál es el sustantivo? ¿O Indicativo. cuál cumple la Sustantivo. función? ¿Qué palabra cumple la función de ser sustantivo? La jauría. Jauría. ¿Jauría qué tipo de sustantivo es? ¿Mm? Jauría, ¿qué tipo de sustantivo es, chicos? A ver quién recuerda. ¿Qué es una jauría? Es. eh, ay, no. O por ejemplo,
Hojarasca. ¿Qué es hojarasca? ¿Qué es una hojarasca? Hojas caídas, Miss. ¿Serán hojas caídas? ¿O bandada? ¿Qué es una bandada? Cuando las palomas se Paloma. reúnen en vuelan. Conjunto de Lomas. palomas. Miss, yo no logro ver pantalla. No hay. No más. No, solamente está su presentación. ¿Cómo? Está No la se ve. presentación, Miss, pero no se logra ver pantalla Sí, porque de la estamos clase que está repitiendo el dictando. tema que hemos trabajado la clase pasada. Pasada. Es muy importante poder diferenciar respecto a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por eso todavía no pasa pantalla. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿no recuerdan a qué nos referimos con jauría? Se le Un llama el conjunto de conjunto de... peces. Maestra, ¿No te escuché bien, Maribel? un conjunto de peces. No, Ay, lo siento. eso es banco. El conjunto de peces se le denomina banco. A ¿Cómo, ver, Miss? ¿cómo se le llama al conjunto de perros? Al conjunto de perros. Jauría, Miss. Ahí Tienes está, pues. razón. Entonces, ¿qué es una jauría? Un conjunto de perros. Conjunto de perros. ¿Y de peces ¿Ya? cómo era, Miss? Banco. Se le denomina banco, banco de peces. Ah, ok. Gracias. Ujú. ¿Ya? Entonces, es muy importante recordar ello. Ahora, si yo estoy hablando de forma singular a un conjunto de seres de una misma característica, ¿cómo, sí, se le denomina? ¿Qué tipo de sustantivo es? No le entendí muy bien, Miss. ¿Puede repetir la pregunta? La jauría, ¿qué tipo de sustantivo es? Cuando yo digo vi una jauría, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué tipo de Sustantivo sustantivo es? colectivo. Colec, muy Tivo. bien, sustantivo, colec, colectivo, exacto, sustantivo colectivo, ¿ya? Y si yo digo, tengo un perro muy bonito, ¿qué tipo de Sustantivo individual. sustantivo Pero individual? individual. Y si yo digo, tengo muchos perros, si yo Sustantivo digo, tengo perros, que podemos ver. Puede ser sustantivo concreto. ya es concreto, pero a la vez, ¿qué otro sustantivo, con qué otro nombre se le conoce? Sustantivo Colectivo. común. Colectivo. Ya, también. ¿Cómo pluralizo yo? ¿El Sustantivo sustantivo colectivo colectivo. es lo mismo que decir sustantivo que está en plural? Individual. ¿El sustantivo Es colectivo y el un sustantivo plural es lo mismo?
Sustantivo individual, Miss. La pregunta es, ¿sustantivo individual y sustantivo colectivo es lo mismo? No. No es lo mismo, ¿cierto? Porque cuando yo pluralizo, le agrego la S, por eso le decía. Tengo muchos perros, hay perros, es un sustantivo en plural. En cambio, cuando yo me quiero referir a un conjunto de perros, voy a decir sí, jauría, pero estoy hablando en singular. En singular. Exacto. ¿Verdad? A ello nos referimos. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es sustantivo singular? ¿Cómo que se identifica? ¿Cómo? ¿Como individual o colectivo? ¿Cuál, hija? ¿No te escuché? El ejemplo en la oración que dice, tengo una jauría de perros. Ahí estamos haciendo uso del sustantivo colectivo, pero en singular. En singular, pero es Claro, colectivo. es colectivo. Pero si yo digo, por ejemplo, vi 5 jaurías, ¿sigo en singular? En plural. Está ahí sí en plural. Cambia. Esa es la diferencia. Ya no hay que confundir. ¿Chicos? Claro. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Es muy importante que yo logre diferenciar qué palabra es adjetivo, qué palabra es sustantivo. ¿Ya? Porque ahora, por ejemplo, vamos a entrar al tema de los artículos. Y los artículos se van a relacionar casi siempre, ¿sí? Con los sustantivos. Entonces es muy importante que yo los diferencie uno de otro. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a visualizar. ¿Qué será un artículo? A ver, con sus propias palabras, quiero que me manifiesten. ¿Qué idea tienen respecto al artículo? No quiero ni sacado ni del internet ni del módulo. Quiero que me digan ustedes con sus propias palabras. ¿Qué entienden por la palabra artículo? ¿A qué nos referiremos? A un artículo, pues, supongamos un artículo, esto puede ser una herramienta. Ya, muy bien, Luz. Luz lo relaciona con un objeto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Cuándo hacemos uso de un artículo y qué es? ¿Sí? El artículo va a ser aquella palabra, ¿sí? Que es considerada como la parte variable de la oración, que se va a anteponer al sustantivo. ¿Para qué? ¿Para qué se antepone? Para indicar el género y número de mi sustantivo muchas veces. Por ejemplo, yo podría decir gallina de 4 patas, pero para indicar puedo decir la gallina de 4 patas, por ejemplo, y ya ello me está determinando el género. ¿Qué género? Femenino. Femenino. Entonces el artículo es la parte variable de la oración que se va a anteponer al sustantivo. Va a tener diversas definiciones a nivel morfológico, a nivel sintaxis y semántico. ¿Ya? A nivel morfológico vamos a visualizar lo que es la forma. ¿Sí? Vamos a ver la forma del artículo. A nivel sintáctico o de la sintaxis vamos a ver la función que cumple,
¿sí? El artículo dentro de una oración. Y a nivel semántico vamos a ver, ¿sí? El significado que tiene, ¿sí? De acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, si tiene significado o no también, ¿no? Dentro de una oración. Entonces, el artículo a nivel morfológico vamos a tener el o la, que es variable, ¿sí? Es una palabra variable, se modifica, ¿sí? Es masculino y está en singular. La es un artículo variable que está en femenino y también en singular. La función que cumple la función aquí de ser atributo del sustantivo, ¿sí? En ambos casos. Y si tiene significado, no, no tiene significado. El artículo por sí solo no tiene significado. Ya, por ejemplo, digo, el caballo trota por la extensa llanura. Estamos usando dos tipos de artículo. ¿Ya? Acá tenemos, a nivel morfológico, vamos a ver su definición, ¿no? Y el uso que se emplea dentro de una oración, ¿no? Indica el género masculino. Por ejemplo, hizo el viaje en un camión, ¿no? Ahí estamos usando en género masculino. En género femenino, la casa era una ruina. La casa era una ruina, ¿no? Y neutro utilizamos lo. Lo bello no siempre es lo mejor, por ejemplo. Estamos usando el artículo neutro, ¿no? No indica ningún género. En número, ¿sí? Tanto en singular como en plural diré, el mango es una rica fruta, ¿sí? El mango, ¿no? Está en singular. En plural diré, las plumas eran de unos loros, por ejemplo. Las, en plural, ¿no? Y las formas contractas van a ser aquellos que se forman al unir, por ejemplo, la preposición a más el artículo el, yo formo el artículo al, por ejemplo, ¿no? Iré al cine, por ejemplo. El artículo contracto al. Luego voy a formar el artículo del, ¿no? Utilizando una preposición, la preposición de, más el artículo el, por ejemplo. Entonces, el artículo, la preposición de más el artículo el forman, ¿sí? El artículo del, ¿no? Vengo del teatro. Entonces, del, ¿qué es? Del es un artículo. ¿Ya? Vengo del teatro. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿alguna duda referente a lo nivel morfológico del artículo? Sí, mire, yo no logré escuchar nada, porque es por acá tengo visita y están haciendo bullying, no escuché nada. Hay que tratar de ubicarnos en un espacio quizás donde no haya bulla para que logren escuchar, chicos. Si no, igual voy a volver a repetir antes de pasar a otro tema, ¿sí? ¿Les parece? O vuelves a estudiar, amiga, en la clase de que se repite en la página. Chicos, pero si tienen dudas o consultas, igual me las hacen saber, ¿ya? Entonces, volvemos. A nivel morfológico, el artículo se va a diferenciar en género y número, ¿no? En género masculino utilizamos el artículo el, en género femenino utilizamos el artículo la y en neutro utilizamos el término lo. En número singular utilizo el y en plural utilizo las o los, por ejemplo. Y las formas contractas van a ser, por ejemplo, el artículo al, el artículo del, ¿no? ¿Cómo yo formo el artículo al? Uniendo una preposición, la preposición a, más el artículo el, ¿no? Al unir esos dos términos, yo formo el artículo contracto al. Y del,
voy a formar uniendo la preposición de más el artículo el, ¿ya? En sintaxis, vamos a decir que el artículo es un modificador directo, sin ningún nexo alguno, ¿cierto? Y va a cumplir la función de ser atributo del sustantivo, ¿no? Es decir, es un atributo del sustantivo. ¿Qué funciones cumple a nivel sintáctico ese atributo del sustantivo? Por ejemplo, el pájaro, ¿no? El pájaro. Se le está atribuyendo un género. Y de construcción, por ejemplo, de construcción sustantivada, vamos a decir el pájaro multicolor, ¿no? Ese es de construcción sustantivada de la oración, ¿ya? Ahora, el de elemento sustantivado. ¿Cuándo yo digo de elemento sustantivado? Cuando va a ser al lado de un adjetivo sustantivado, por ejemplo, que se le da una definición, ¿no? Por ejemplo, el ignorante. Cuando yo digo el ignorante, por ejemplo, ese él es un artículo. Pero al lado de quién está? ¿Al lado de quién está? ¿De un sujeto? ¿El ignorante no sería el sujeto? No, pero ignorante, ¿qué tipo de palabra es? Ignorante, ¿qué tipo de palabra es? Cuando yo digo, por ejemplo, niña ignorante. Se refiere esto mismo a una persona cuando es ignorante, supongamos cuando le dice alguna cosa y él ignora. No. A ver. Creo que no me está entendiendo. Cuando yo digo niña ignorante, niña, ¿qué función cumple? ¿Qué tipo de palabra es? Niña, ¿qué tipo de palabra es? Género femenino. A ver. No, la pregunta es, ¿qué tipo de palabra es niña? La palabra niña. Ah, sí, entiendo. Palabra conmutativa. Es un modificador. Es un sustantivo femenino, Miss. Niña, chicos, ¿qué tipo de palabra será? Es un sustantivo. Ahí está, pues ya ves, por eso les decía, es muy importante recordar, ¿sí?, los términos para poder diferenciarlos. ¿Ya? Entonces, niña es sustantivo. Y si yo digo ignorante, niña ignorante, ¿qué tipo de palabra Es el será? adjetivo. Es un adjetivo, exacto, es un adjetivo. Estoy señalando qué cosa, la capacidad de la niña. ¿Cuánto tiene? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, acá, ignorante, ¿qué tipo de palabra sería? Es un adjetivo. 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 Es un calificativo, pero se convierte en ser un adjetivo sustantivo.
Vado, porque cuando yo digo el ignorante no presta atención, ahí ya se convierte en una persona. ¿Ya? Ahí ya se convierte en una persona. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esa diferencia. Ahora, yo tengo, por ejemplo, pronombre sustantivado. Cuando cumple la función de ser pronombre sustantivado, cuando reemplaza a un nombre. Digo, los unos y los otros, por ejemplo. Los unos y los otros. Entonces, ese los ya cumple la función de ser pronombre, ¿no? Y verbo sustantivado, por ejemplo, el reír del niño es muy agradable, por ejemplo. El reír del niño. Y el verbo ya es un verbo sustantivado porque reemplaza a la acción de una persona. ¿Sí? Y adverbio sustantivado donde digo, él no fue pensado, por ejemplo. Él no fue pensado. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ya es adverbio sustantivo. Sustantivado. Él no fue pensado. Entonces, ahí, por ejemplo, es adverbio sustantivo, ¿no? Ahora, la preposición sustantivada, digo, el pro y la contra, por ejemplo. El pro y la contra, ¿no? Y la conjunción sustantivada, ¿no? Cuando ya una conjunción se convierte en ser característica de un sustantivo. Entonces, el porqué de esto, por ejemplo, ¿no? Y la interjección sustantivada cuando yo utilizo una interjección, por ejemplo, hay, ¿no? Uy, un hay quejumbroso, por ejemplo. Entonces ya se visualiza o se interpreta desde otra perspectiva. ¿Sí? Y a nivel semántico, vamos a decir que el artículo es semánticamente vacío, carece de qué, de significado por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, como otras palabras, quiero usar, por ejemplo, o determinar el significado de la palabra él por sí solo, no voy a poder determinarlo. ¿Por qué? Porque carece de significado. Exacto. Carece de significado, no tiene un significado en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero averiguar el significado de la palabra musa, ahí sí tiene significado, ¿ya? Pero estas no. Pero sí se va a clasificar en dos tipos, ¿no? En artículos determinados y en artículos indeterminados, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los determinados? Los determinados son aquellos artículos que designan, ¿sí? De forma general a un ser conocido, ¿ya? A un ser conocido. Por ejemplo, el perro ladra a la bruja. Entonces, ¿estoy designando a seres concretos o no? Sí, seres concretos. Claro, yo conozco un perro, yo conozco a la bruja, ¿cierto? Entonces, pero si yo digo un perro ladra y una bruja, ¿estoy especificando el ser o no? ¿Estoy especificando a quién? Está especificando a los dos seres, pues, tanto al perro como a la bruja. Sí, pero no se designa de manera concreta. Ah, claro. Es muy diferente decir, por ejemplo, el perro ladra a la bruja. Estoy designando claramente que algo que yo quizás estoy visualizando, ¿cierto? Pero si yo digo, un perro ladró a una bruja, yo no sé ni qué perro ni a qué bruja, ¿cierto? Ah, claro. No se detalla Sí, sí, sí.
exactitud. Esa es la No diferencia, se, ¿no? no se especifica. Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre un artículo determinado con un indeterminado, ¿no? Los determinados dan a conocer a un sustantivo conocido y los indeterminados dan a conocer a un sustantivo desconocido, ¿no? Por ejemplo, en forma plural digo, las ideas de los poetas son únicos o únicas, ¿cierto? Entonces, estoy especificando. O, por ejemplo, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Sustantivo, digo artículo neutro. Y los indeterminados, voy a decir, por ejemplo, una buena amistad es un tesoro. O puedo decir, un día vimos una extraña criatura, ¿no? Entonces, en los artículos determinados hay muchos más que los artículos indeterminados, ¿no? Los artículos determinados vamos a tener el, la, las y los. Son 4 en total. Y los indeterminados van a ser solamente una, unos y unas. 4 también. ¿Ya? Se pluraliza. Chicos? Ahora, a nivel semántico, vamos a decir que el artículo nuevamente carece, es vacío, pero se clasifica en dos, ¿no? Determinado e indeterminado, ¿no? El, los, la, lo, ¿cierto? El perro ladra a la bruja, los niños juegan en el parque, la casa está casi terminada, las ideas de las poetisas son únicas y lo esencial es invisible a los otros. Y los indeterminados, unos, una y unas, ¿no? Recuerden, indeterminados cuando no especificamos a un ser, ¿no? Mejor dicho, cuando mencionamos a un ser desconocido, ¿ya? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Sobre el artículo. Está bien, maestra. ¿Todo claro? Muy bien, si todo ha quedado claro, vamos a desarrollar esta actividad, para el cual yo les voy a dar solo 4 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar de forma individual y así poder determinar si está correcto o no. ¿De chicos? A ver, 4 minutos para que lo desarrollen y luego lo desarrollamos conmigo, ¿sí? Para verificar si está correcto o no. Ya, lo único que tienen que es completar con los artículos adecuados según la oración. ¿Ya? Veamos, Miss. Sí, ambos cuadros.
A ver, chicos, van levantando su manito para que puedan participar, por favor, en orden. Muy bien, a ver, empezamos contigo, Maribel. La primera recta, ya que solamente dos han activado su manito. La primera recta, desde huevos hasta patatas fritas. Maribel, no, puedes está. activar tu audio. Ya, Miss. ¿Tengo que decir el tipo de sustantivo o el sustantivo? No, no. No, solamente el tipo de artículo que vas a usar, si es determinado o indeterminado. Ah, perdón, el artículo tiene razón. Ya. Serían los huevos, la leche, el plátano, la carne, las cebollas, los tomates, el chocolate, la verdura, las hamburguesas, los helados, el pollo y las patatas fritas. Esos son artículos determinados porque especifican a un ser. ¿Me escuchó, Miss? Sí, sí te escuché. Muy bien, artículos determinados. Muy bien. ¿Quién más levantó su mano? Creo que ya se retiró. Luz Calderón. Luz Calderón. Sí, Miss, yo desarrollé la otra pregunta, las de las que están en la de las preguntas azul. Ah, ya, pero también lo podemos hacer esta, la que está en este primer cuadro. Está sumamente fácil. Por ejemplo, ¿qué podrías usar con lechuga? ¿Qué artículo podrías usar con lechuga? Lechuga. La lechuga. La lechuga. O también puedes decir una Chuga. una lechuga. ¿Ya? Ello puedes decir.
¿Sí? Ok. Sí, muy bien. A ver. Y con cerdo, ¿qué podrías usar? Con cerdo, ¿qué podríamos usar? A ver, chicos, los demás también pueden participar. Mire, yo puedo decir una lechuga, Con cerdo como sería también la lechuga, el cerdo. el cerdo. Y si yo quiero usar un artículo indeterminado, Un cerdo. un cerdo. Muy bien. Con fresas, Las fresas. las fresas. E indeterminado, ¿con qué uso? Sería la fresa. La fresa. ¿La fresa podría ser? ¿Las fresas? O si no sería unas fresas. Unas fresas y las fresas. No puede ser las fresas. Ya recuerda que el artículo se adecua al género y el número del sustantivo. ¿Ya? Ahora, con refrescos. ¿Cómo uso con refrescos? Los refrescos, Miss. Los refrescos. Muy bien, excelente. Los refrescos. Y si quiero utilizar indeterminado, Unos refrescos. unos refrescos. Muy bien. Zumo, consumo. Chicos. A ver, puedo utilizar el zumo, porque recuerden que zumo es jugo, ¿ya? El zumo o un zumo, ¿ya? Naranja, ¿qué empleo con naranja? La naranja. La naranja, muy bien. ¿Y indeterminado? Una naranja. naranja. Una naranja, muy bien. Coco, Un coco. un El coco. coco. ¿E indeterminado? El Sería ¿Determinado? el coco. El coco, muy bien. Pimientos. Los Los pimientos. pimientos. Los pimientos. ¿Indeterminado? Unos pimientos. Unos pimientos. Muy bien. Ojo. El ojo. El ojo. ¿E indeterminado? Un Un ojo. ojo. Un ojo. Pan. El pan. Mantequilla. La La mantequilla. mantequilla. La mantequilla. ¿E indeterminado? Una mantequilla.
Una mantequilla. Galletas. Las galletas. Las galletas. Las galletas. Las galletas. Indeterminado. Una galleta. Unas galletas. Galletas. Muy bien. Muy bien. Ahora, el siguiente cuadro. A ver, como no han levantado todos, vamos a trabajarlo en conjunto, ¿ya? A ver, pero de forma ordenada. Dice, Génova es ciudad maravillosa. Es una. Una ciudad maravillosa. Muy bien. Profesores de esa escuela enseñan muy bien. Los Los profesores. Los profesores. Muy bien. Los profesores. Biblioteca tiene sala luminosa y agradable. La biblioteca Una sala Una sala Luminosa. luminosa y agradable. Muy bien. He utilizado determinado y también indeterminado. Muy bien. Ahora, tren que va a Madrid llega a 11. El tren que va a Madrid. El tren que va a Madrid. Va al 3.000. 11. Llega a las 11. ¿Sí? Muy bien. Tengo frío, creo que me voy a poner bufanda que me regalaste. Una bufanda. Creo que me voy a poner la bufanda que me Ya, regala. y tengo frío. Un frío. Un frío. Tengo un frío, creo que me voy a poner una bufanda o la bufanda que me regalaste. Muy bien, tendría que ir la. Maestra, Dice, pantalones que... Maestra, disculpe, ¿y no sería una expresión correcta si decimos tengo mucho frío? ¿Está mal dicho? No, también podría ser, sino que acá estamos usando los artículos. Pero normal, podría ser porque tiene lógica. Recuerden que una oración debe de tener sentido y coherencia al momento de pronunciar. Puede ser, tengo mucho frío, creo que me voy a poner la bufanda que me regalaste. ¿Tiene sentido el momento de pronunciarlo? Sí, ¿verdad? Tengo un frío. También es una expresión que se manifiesta de forma coloquial, ¿no? Ahora, pantalones que ha comprado ya tienen agujero en bolsillo. Serían los pantalones que he Ya, los comprado pantalones que he tienen comprado un ya tienen un agujero en el bolsillo. En el bolsillo. Muy bien. Hoy, niño esperando en puerta, ¿saben quién es? ¿Sabes quién es? Ahí dice, hay un niño esperando ahí en la puerta, ¿sabes quién es? Un niño Muy esperando bien. en Hay la un niño puerta. esperando en la puerta. Me voy a casa a dormir. Tengo sueño terrible. Tengo un sueño terrible. Muy bien. En instituto han puesto sillas comodísimas. En el instituto han puesto unas sillas comodísimas. ¿Quieres que te traiga té? Voy a cafetería. Dice, ¿qué quieres que te traiga? Unos cafés, voy a la cafetería. No, ahí dice té. ¿Quieres que te traiga un té? Voy a la cafetería. Esa sería la expresión. Cafetería. Exacto. Un té. Muy bien. Fácil, difícil, complicado. El uso de los artículos. Fácil.
Fácil, maestra. ¿Complicado? Fácil, ¿verdad? El empleo de los artículos es muy fácil de acuerdo a mi contexto. Si yo voy a dar términos, o mejor dicho, sustantivos, que se conocen, se pueden interpretar o yo los estoy visualizando, debo de usar artículos determinados, ¿no? El la, el, los, las, ¿cierto? O lo. Y cuando yo voy a dar sustantivos que no se conocen, no los conozco o no determinar algo con exactitud, utilizaré los indeterminados, ¿no? Diré el digo el una, unos, unas. Exacto. Tenemos 5 determinados y 4 artículos indeterminados. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? No, mis. ¿O todo claro? Está todo. ¿Todo? Claro. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Y hay que repasar, ¿sí? Repasemos también los términos. Está bien. Cuídense.